Izuku amaba el sol, la suave calidez que le cubría la piel mientras caminaba sin rumbo por la vida. Siempre era mejor que la oscuridad de la noche o el cielo nublado del invierno. Quizás no fuera imparcial, después de todo, la privación te hace amar algo aún más una vez que lo recuperas. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras caminaba por las buliciosas calles de Musutafu. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando salió del apartamento para salir. A esa hora del día, su cara de niño no sería tomada en cuenta entre gente que regresa a casa después de un largo día de trabajo y adolescentes recién salidos de la escuela, capaces de causar estragos en las calles y callejones. Se subió las gafas de sol cuando le empujaron el hombro por cuarta vez ese día, intercambiaron disculpas antes de seguir con sus vidas. A Izuku siempre le había encantado observar a la gente. Y si fueran madres de hijos a los que les habían arrebatado demasiado pronto. Que fueran a ver a su medio hermano que ni siquiera sabían que existía. Que fueran a comprar comida para sus múltiples serpientes. Un héroe encubierto que tuvo que ver morir a su pareja en sus brazos cuando podría haberla salvado. La cuestión es que a Izuku le gustaba usar su mente incompleta para crear historias exageradas de personas basándose solo en sus rostros. A veces, eso le daba sentido a su vida, que a veces era increíblemente aburrida. Se preguntó cómo sería la vida de Eraserhead. Le diría algo, se le da increíblemente bien mantenerse alejado de los medios. Incluso en los rincones más recónditos de Internet, solo había fragmentos que lo mencionaban como un héroe clandestino. Había conseguido su bufanda en segundo año, era un héroe extremadamente efectivo desde que se graduó de la UA y actualmente era profesor en la UA. Solo se enteró de eso cuando una publicación en Reddit de un estudiante molesto dijo que su profesor de aula, Eraserhead, lo había expulsado el primer día. Bastante duro, pero a juzgar por las publicaciones del tipo después de que Izuku se diera cuenta de que era un gran acosador cibernético y misógino. Así que se lo merecía. Eraserhead era un alma esquiva que se había mantenido en la sombra durante 2 décadas, por lo que Izuku debía inventar todo sobre la personalidad de este hombre. Preferiblemente, haciéndolo más repulsivo para que Izuku no se sintiera mal por su plan de ignorar su existencia. Así que lo hizo odiar a los gatos, el sol y la alegría. Se alejó de sus pensamientos al entrar al centro comercial. Nunca le había gustado este lugar, siempre que venía tenía que esconderse y evitar que lo atraparan robando ropa que necesitaba urgentemente en las tiendas más concurridas. Esta vez tenía dinero en los bolsillos, pero se resistía a desprenderse de él. Cuidado, se disculpó al chocar accidentalmente con el hombro de alguien. Otra razón por la que no le gustaba este lugar eran las luces demasiado brillantes que le impedían ver lo poco que podía, y que solo empeoraban con sus gafas de sol. Deseaba no tener que usarlas, pero al quitárselas le surgían demasiadas preguntas. Le zumbaban los oídos al caminar por el bullicioso edificio, sus supersentidos se convirtieron en una maldición en este infierno. Apretaba las manos en los bolsillos mientras se rascaba los dedos con fuerza de vez en cuando para evitar que la sensación de exceso le atormentara por completo. Estaba aquí por una razón. Entra, sal, rápido y fácil, él puede hacerlo. Caminó directo a la tienda de ropa más grande que conocía. Su mente se centraba en un pie tras otro mientras mantenía la cabeza gacha y se abría paso entre la multitud. De vez en cuando, se disculpaba cuando sus reflejos lo desviaban, y se encontraba chocando con otros. Los buenos modales eran una de las pocas cosas que se le habían quedado grabadas después de todos estos años. La tienda era grande, demasiado para los 10 trabajadores que la atendían. De esos 10 trabajadores, 3 eran adolescentes que solo buscaban dinero extra, otros 5 eran jóvenes de entre 20 y 30 y tantos que solo intentaban ganarse la vida. También había una amable ancianita que le dio una barra de chocolate cuando llegó porque estaba en los huesos. Le caía bien. Luego estaba el tipo de 40 años, Izuku lo había visto dormir en el suelo varias veces con uniforme. Cómo no lo habían despedido aún era algo que no entendía. Pero la cuestión era que los trabajadores no se daban cuenta de que se llevaba una camisa extra aquí y allá, siempre y cuando se mantuviera educado y callado entre el gritón número 4 y el gritón número 9. Así que entró contoneándose mientras el aire acondicionado le daba en la cara y salió disparado a la sección de liquidación. Ya se acercaba el invierno, así que toda la ropa de verano estaría colgada a secar a precios que realmente podía permitirse. La talla de Izuku variaba según la comida que pudiera conseguir ese mes, pero por lo general se dirigía a la sección de niños. De todos modos, solían ser más cómodas, aunque tuviera que lidiar con frases motivadoras absurdas y arcoíris en las camisetas.
Le gustaba admitir que había usado demasiadas camisetas de gatos. Mantuvo un ritmo bastante lento mientras buscaba algo que funcionara con el personaje del zorro que quería crear. No es que tuvieran una sección de justicieros, así que tuvo que ser creativo. Ya tenía la máscara de zorro robada para seguir usándola. Si no está roto, no lo arregles, así que el atuendo era el gran problema. En realidad, solo conocía a 3 justicieros, sin contar al asesino de héroes, y no buscaba el aspecto de superfan de All Might, ídolo pop o indigente. Incluso si era indigente, no quería anunciarlo al mundo. Eso solo le causaría más problemas. La sección de liquidación estaba un poco vacía hoy. No dejaba de rebuscar entre la ropa con la esperanza de encontrar algo relacionado con los zorros para seguir con el tema si no conseguía algo útil para salir por la noche y combatir la delincuencia. No quería tener que robarse todo el conjunto de los pasillos más caros. Es menos sospechoso si compras al menos una prenda. Una tela suave y sorprendentemente cara se le enganchó en la mano mientras revisaba el montón. La arrancó de su sitio y se encontró con un leotardo negro. Era para un niño de 10 años, así que probablemente le quedaría bien incluso con sus fluctuaciones de peso, aunque sus saltos al techo, como justiciero, podrían frenarlas debido a los pasos adicionales, y la tela suave no le molestaría si tuviera que aumentar el sentido del tacto. El color negro puro facilitaría coserlo si se lesionaba. No le preocupa tanto que la ropa lo ayude a no lesionarse tanto como arreglarla si, cuando la apuñalaran. Su cuerpo era resistente, y el negro ayudaría a ocultar la sangre. Se puso el leotardo en los brazos y los cruzó sobre el pecho. No iba a robarlo, era lo más barato que iba a conseguir, y tenerlo a la vista lo haría menos vulnerable si alguno de los trabajadores decidía descubrirlo. No había pantalones en la sección de liquidación, así que se resignó a tener que robarlos de las secciones más caras. Salió de la sección de liquidación, relativamente desocupada, hasta un cartel que decía, hombre, y, por desgracia, estaba lleno de hombres. Mantuvo la cabeza gacha y se dirigió a la sección de pantalones. Izuku era bastante, muchísimo, más bajo que muchos de estos chicos, pero ¿qué podía esperar con 1,80 m? Pronto daría el estirón, vale. Se dio cuenta de su error mientras revisaba la sección de hombres, era demasiado bajo para esa ropa. Cualquier pantalón que le quedara de cintura le quedaba por debajo de los pies y se caía al suelo. Probablemente compraría un cinturón de herramientas para guardar cosas que le sirvieran para sujetar los pantalones, aunque tendría que cortarle la parte inferior para que le quedara a la altura de los tobillos. Izuku no tenía muchos zapatos debido a la molesta articulación extra en su pie, pero le gustaban las botas con punta de acero que había robado en unos grandes almacenes a los 12 años. Técnicamente no eran un robo necesario, pero le ayudaban mucho a crecer. Pequeñas victorias, suspiró antes de decidirse por unos pantalones cargo que le quedaban solo unos centímetros más largos que las piernas. Los bolsillos extra le vendrían bien, y parecían transpirables para correr. Así que se dirigió a un pequeño rincón que sabía que era un punto ciego para las cámaras e hizo una bola con los pantalones antes de metérselos en la cinturilla de su chándal. Se puso la sudadera encima y fue directo a la caja. Mantuvo la cabeza en alto mientras avanzaba. Su anciana favorita estaba de turno y lo saludó con la mano, y él le devolvió el saludo. Tenía que ir a varios sitios después de esto, y la verdad es que solo quería terminar con esta excursión de una vez. Su aislamiento de los últimos 2 años le había hecho menos aficionarse a las interacciones sociales de lo que estaba dispuesto a admitir. Continuó caminando a paso rápido por la tienda cuando sus ojos se posaron en el abrigo más suave que jamás había visto. Era verde oscuro y, si acaso, parecía una gabardina. El interior estaba tan lleno de pelusa que probablemente dormiría con él. Incluso con la visión de un murciélago ciego mezclado con una polilla mezclada con un pez de las cavernas y cualquier otro animal con mala vista a veces, captaba cosas usando solo sus ojos. Necesitaba un abrigo. Se acercaba el invierno, y entonces sería temporada de nieve. Si para entonces seguía haciendo de justiciero, se congelaría con las mallas. Le gustaba bastante, pero no tenía mangas. Prefería no morir congelado, así que la chaqueta era necesaria, obviamente. Tendría que arrugársela al máximo para guardarla en la cintura con los pantalones cargo. Estaba demasiado sumido en sus pensamientos como para darse cuenta de que la anciana se acercaba sigilosamente por detrás. «¿Te gusta esa, cariño?», dijo en voz baja, mirando fijamente a los ojos coloreados de Izuku. Izuku dejó escapar un chillido muy indigno ante la presencia de las dulces ancianas.
Unas risas ahogadas salieron de sus labios. Las miradas de otros clientes hicieron que Izuku se sonrojara. Tendría que prestar más atención como zorro y probablemente entrenar más duro si lograba asustarse tanto con solo que una anciana le hablara. Ah, sí, lo siento, murmuró al darse cuenta de que lo habían pillado. Ya no podría robar esa tontería. Solo tenía que rezar para que no le hurgara en el pequeño bulto de la sudadera. Él se movió para guardar el abrigo, pero su mano fue apartada mientras ella lo miraba con desaprobación. Vamos, vamos, niño, hace frío y necesitas un abrigo, negó con la cabeza y le tomó la mano. Entonces lo arrastraron hasta una caja vacía. La tienda no estaba muy concurrida. Aún así, se sintió mal por saltarse la fila. Ella le quitó el leotardo y la chaqueta de las manos y examinó el leotardo. Izuku no quería pensar en el precio de la chaqueta. No podía permitírselo, era un pobre diablo, vale. Solo quería intentar comer bien antes de salir. Nada le sale bien, ¿verdad? Levantó la vista con remordimiento para comprobar el precio cuando oyó el infame crujido de la bolsa al ser adquirida, y luego se quedó perplejo ante lo que vio. No había subido respecto al precio anterior, solo con el leotardo, pero la chaqueta estaba dentro. Tuvo que acercarse a la máquina para asegurarse de no estar alucinando. La anciana le dijo el total con una sonrisa cómplice mientras se llevaba un dedo a la boca y hacía un leve silencio. Izuku tuvo que contener las lágrimas mientras articuló, gracias, y sacó de sus bolsillos el dinero que tanto le había costado ganar, aunque le había robado. El mundo realmente no merecía gente como ella. Izuku no merecía gente como ella. Quería ayudar a gente como ella. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se dejaba llevar por sus pensamientos. Es fácil olvidar en el día a día lo bueno del mundo. Las personas amables, compasivas y desinteresadas. Las personas que Izuku no era, pero por las que estaría feliz de dar la vida. Tomó la bolsa y la saludó con la mano mientras abandonaba la seguridad de la tienda deshabitada con música pop de fondo para encontrarse de nuevo en el horror bullicioso de un centro comercial. Si hubiera mencionado cuánto odia las zonas pobladas. Porque los odia, mucho. Se subió la capucha y, confiando únicamente en su oído y en el borroso mapa mental del centro comercial que tenía, encontró la tienda de artículos deportivos. Trasladó los pantalones cargo de su escondite en la cintura a la bolsa que sostenía cuando se vio acorralado entre una multitud particularmente grande. Sus manos se aferraron con fuerza a la correa de la bolsa, cuya textura áspera le daba una sensación similar a la de una cuerda, antes de que la piel se desprendiera y se recompusiera para quedar como nueva sin pensarlo dos veces. Tropezó con el dolor punzante en la mano antes de recuperar el control. Se obligó a pensar en la caminata, en la tienda, en cualquier cosa para no pensar en la agonía punzante y opresiva justo debajo del pecho. Necesitaría comer algo al salir de allí, no había comido nada desde aquella cecina rancia. Si quería ser un justiciero de verdad, tendría que asegurarse de comer lo suficiente para al menos funcionar. Desmayarse en medio de una pelea no sería divertido. Dio pasos lentos por la tienda de artículos deportivos para intentar calmar el mareo y borrar los puntos negros que se colaban en su pequeño campo de visión desde el abismo infinito que cubría casi todo su campo visual. Dejó que sus manos agarraran algunas barritas de proteína y se las metiera en los bolsillos cuando la gente no miraba. Pequeños lujos, incluso se permitió comprar las marcas caras, aunque supieran a papel de lija. La comida era comida. Una ventaja de poder manipular sus sentidos era que, si no le gustaba cierta comida, podía simplemente desactivarla y ni siquiera saborearla. Claro que eso implicaba que otro sentido debía ser potenciado mientras masticaba, pero a veces se gana, a veces se pierde. De todas formas, todos sus sentidos estaban potenciados hasta cierto punto debido a su mala vista. No había podido arreglarla en los 2 años que llevaba solo. Cada vez que intentaba mejorar la vista, sentía como si alguien le estuviera taladrando la cabeza desde las sienes con un martillo neumático industrial. Siempre terminaba sollozando y se hacía un ovillo en su cama mientras intentaba ignorar la punzada de soledad al darse cuenta de que a nadie le importaba que estuviera llorando. Lágrimas silenciosas que caían en los oídos de nadie, pues era el único que sabía que estaban allí. Que él estaba allí. Se golpeó la mano contra uno de los soportes metálicos para apartar el recuerdo. No los necesitaba ahora. Ahora mismo, solo necesitaba conseguir su recién elegida arma, un bate de béisbol. Era básico, pero funcionaría bien en combates cuerpo a cuerpo.
Sabía defensa personal básica, pero más allá de eso, solo le quedaba la fuerza de voluntad para esperar que no le apuñalaran la cabeza varias veces la primera noche. Eso y la idea de que si Dios lo hubiera querido muerto, ya estaría en la cuneta. Pensó en conseguir uno de metal, pero eso implicaba más riesgo de lesiones graves. Quería poder controlar sus ataques, y no podría si encontraban sus cerebros esparcidos contra la pared tras un solo golpe. El objetivo de ser justiciero era salvar gente, no que lo buscaran por asesino. Se decidió por un bate de béisbol bastante básico. Probablemente estaba pensado para las ligas menores, ya que era mucho más pequeño que los demás, pero le favoreció por su altura. Practicó con él y le salió bastante bien. Pasó por otros pasillos para aparentar estar ocupado. En el tercero de los 7 pasillos se encontraban los paquetes de cuchillos. Avanzando rápidamente por el pasillo, tomó 3 paquetes de cuchillos y 4 navajas automáticas, y todos estaban a salvo en su mochila, bolsillos o cinturón. La gente realmente necesita mayor seguridad. Le pagó al joven de aspecto exhausto en el mostrador, quien parecía preferir estar muerto que allí mismo. Izuku descubrió que era un sentimiento común entre los empleados de tiendas. Sin embargo, le favorecía que no se molestaran en comprobar si el chico que había comprado un bate de béisbol realmente solo llevaba un bate. Después de esa salida, se alegró de poder salir del centro comercial. La ferretería que planeaba visitar era técnicamente parte del centro comercial, pero había que salir para entrar. Lo considera una victoria. Su sonrisa volvió a su rostro al volver a estar bajo los rayos del sol. Guardó los cuchillos en su bolso y añadió las barritas de proteína encima. Se comió una de ellas mientras se ponía de pie, intentando recuperar energías antes de volver a entrar en una tienda con gente. Su mano se dirigió a su cabello. Probablemente tendría que cortárselo pronto. Se había cortado el pelo con cierta regularidad durante los 2 años que llevaba solo. Aparte de eso, simplemente se lo dejaba crecer. El recuerdo de su primer día solo aún le rondaba la mente, estaba prácticamente calvo por aquel entonces, y lo aterrorizado que le daba la idea de estar solo. Sin embargo, ahora lo había aceptado. La tranquilidad de estar solo a todas horas del día era inigualable. Este trabajo de justiciero probablemente significaba que se encontraría con más gente, pero con pequeñas interacciones que podría manejar. Se pasó los dedos por su mullet mal cortado, demasiado largo tras su desdichado intento de arreglarse el pelo. Llevaba un tiempo solo, no. El tiempo vuela. Se dirigió más despacio de lo habitual a la ferretería. El olor a cartón y serrín le asaltó la nariz al abrirse las puertas automáticas. A Izuku le gustaba mucho este lugar, aunque el olor era realmente horrible. Solía venir aquí a comprar diferentes metales o herramientas para su obra de la semana. La mejor forma de entretenimiento cuando tienes demasiado miedo de salir de casa. Ya sabía para qué estaba allí. Lo había visto varias veces al pasar. No se le ocurría ninguna excusa para necesitarlo de verdad. No le gustaba robar por cosas sin importancia, pero un cinturón de herramientas sofisticado, necesario para ser justiciero, era excusa suficiente. Ojalá esa lógica funcionara con los policías. No era nada del otro mundo. Un naranja oscuro como la máscara de zorro robada de Izuku, además de tener una presilla para su bate de béisbol y varios bolsillos para sus cuchillos y cualquier otra cosa que decidiera llevar consigo ese día. Era perfecto. Eran zorros. Fox ya tenía un conteo de ladrones de 11, cruzamos los dedos para que no tuviera que aumentar mucho más. Se envolvió el cinturón de herramientas sobre el abdomen y volvió a ponerse la sudadera. Que a Izuku no lo atraparan más por todos sus robos era, sinceramente, un milagro, considerando todo. Odiaba que lo atraparan por cualquier cosa, siempre lo empujaba a una reacción de lucha o huida con la que no quería lidiar. No vino aquí solo a robar para Fox. Había revisado la tecnología que le dieron los villanos el día anterior. Aunque las piezas le ayudarían a arreglar su radio, aún necesitaba más cableado de cobre para reemplazar los quemados. Con su presupuesto, debería comprar cable de aluminio, pero el cobre duraba mucho más y era más flexible. Además, está un poco traumatizado por la vez que usó cable de aluminio, lo instaló mal y casi hizo estallar su apartamento. Vives y aprendes. Unos 10 minutos después, salía con 2 kilos de alambre de cobre y su cinturón de herramientas aún encajaba bajo la sudadera. A veces le encantaba ser pequeño, así que lo dejaban pasar más tiempo fuera de la vista. Por ejemplo, si vieras a un hombre de 1,80 m sentado solo en un banco del parque revisando su bolsa de cuchillos y su bate de béisbol, la gente sospecharía,
pero cuando el pequeño Izuku lo hacía, nadie se inmutaba. Es de gran ayuda. Ser más pequeño probablemente también lo ayudaría como Fox. Un pequeño demonio corriendo y golpeando a los villanos en la cabeza con un bate de béisbol antes de huir podría ser una vista divertida. La risa de un niño flotaba en el aire desde el parque Musutafu, junto a él. Solía ir allí de pequeño. Cuando estaba más débil, a Izuku le dio un vuelco la vida a los 4 años. Luego, a los 5, metieron cuidadosamente los restos en una bolsa de plástico antes de meterlos en una picadora de carne. Después, recogieron los pedazos y les dieron forma a la imagen de otra persona de la que se suponía que era una pálida imitación. Tomó su mochila y regresó a su apartamento con una sonrisa en el rostro. Iba a ayudar a la gente. Aprovechar los últimos restos de su vida para hacer algo útil. No sabía cuánto duraría. Sin embargo, en ese momento, mientras el sol lo iluminaba y estaba rodeado de gente feliz que desconocía los verdaderos horrores que asolaban su mundo, era libre de hacer lo que quisiera. Había subestimado enormemente el frío que haría aquí afuera. Se echó una siesta de 3 horas al volver a su apartamento antes de correr de un lado a otro buscando algo que hacer hasta la medianoche. Una hora después, se encontró saltando por los tejados con las manos envolviéndose en el abrigo, aún más esponjoso de lo que imaginaba. Le encantaría mucho más el atuendo cuando llegara el verano. El leotardo le quedaba bien, pero tuvo que cortar la parte del cuello alto. Sus pantalones cargo le quedaban ajustados a la cadera y se los remangó para que quedaran sobre las botas. Su cinturón de herramientas estaba atado a la cintura y dentro llevaba 2 cuchillos que podía lanzar, una navaja automática para emergencias, una barra de proteínas que probablemente ya estaba hecha puré y su bate de béisbol. Sorprendentemente, no se balanceaba mucho, ya que estaba firmemente a su lado. Eso le ayudó, le preocupaba que se moviera y le impidiera correr. Desde los 11 años, Izuku había estado aprendiendo a saltar por los tejados esporádicamente, solo por diversión. Estar solo todo el tiempo se volvía aburrido. Con los años, se había vuelto bastante bueno, ni siquiera se había lastimado los tobillos por un mal aterrizaje. Él lo llama una victoria. Me preparaba para saltar un hueco mucho más grande cuando un grito ahogado llegó desde el callejón de abajo. Un hombre con el pelo suelto, a quien un tipo con máscara le apuntaba con una pistola, le susurró al hombre con el pelo suelto que le diera la cartera o dispararía. Una amenaza bastante básica, pero la originalidad no siempre provenía de la desesperación. Sacó su bate de béisbol de su funda. Había practicado algunos swings en su apartamento. Ojalá la cabeza de una persona no sea tan distinta a una pared. Saltó al suelo del callejón con gran pesar al caer mal sobre el tobillo y escuchó un crujido debajo de él al romperse. Habló demasiado pronto. Quizás debería haber practicado cómo hacerlo bien. El gesto de dolor que emitió al sanar su tobillo alertó al asaltante de su posición. Se giró para apuntarle el arma a la cara. Aún tenía la mano sobre el cuello del otro hombre y, de no ser por el arma y la expresión de terror en el rostro de la víctima, podría haber tomado esta interacción como algo menos infantil. ¿Quién demonios eres tú? La voz del asaltante sonó grave y forzada, como si no la hubiera usado mucho. Quizás su don le impedía hablar, quizás simplemente no hablaba mucho y fumaba 10 paquetes de cigarrillos al día. ¿Quién era Izuku para juzgarlo? Abrió la boca para hablar, pero la voz se le atascó en el pecho. Un fuerte ataque de tos le estalló en la garganta mientras las palabras se atascaban y se negaban a salir por más que lo intentaba. ¿Qué? Te comió la lengua. Su voz sonó más pícara, menos grave, como si cuanto más se quedaba allí, haciendo desaparecer la voz de Izuku, más desaparecía el efecto de la voz de fumador. De hecho, su voz se volvió más aguda, más suave, más infantil. Más parecida a su voz. Izuku ya conocía el hablar consigo mismo, pero oír su voz salir de otra persona era una sensación extraña. Así que es un villano que no puede hablar por sí solo y solo puede hablar cuando roba las voces de otros. Izuku rezaba para recuperar la voz después de esto. No podía soportar no poder volver a hablar. Aprender lenguaje de señas sería un fastidio. Escuchó atentamente los latidos del hombre, eran completamente acelerados. Iba a ser molesto ignorarlos mientras luchaba contra él. Había tomado la decisión de último minuto antes de partir, cubrirse los ojos con la venda de entrenamiento debajo de la máscara. Como la máscara le estaba quitando casi toda la visión que le quedaba, decidió ir a por todas y ponerse la venda para poder ignorar por completo la visión. Escuchó el torrente sanguíneo del hombre correr por sus extremidades.
Si seguía prestando atención, podía distinguir cuándo se movía. Aún recordaba los primeros días, cuando perdió casi por completo la vista y le inculcaron nuevas formas de lucha hasta que apenas pudo mantenerse en pie. Izuku corrió hacia adelante y blandió su bate hacia la cabeza del asaltante, quien derribó al hombre que había inmovilizado para poder agacharse y mejorar sus golpes. Sin embargo, ahora sin su rehén, comenzó a desesperarse aún más. Intentó patear las piernas de Izuku mientras este se deslizaba hacia atrás para esquivar un bate de béisbol en la garganta. No te había visto antes en las noticias, ¿qué tipo de héroe eres? Ni una sola, aunque no te lo puedo decir porque ahora mismo estás hablando con mi voz, imbécil. Debía ser nuevo en esto de los asaltos y aún creía que todos los héroes actuaban en la tele. Los héroes clandestinos solían operar de noche, fuera del ojo público, mientras lidiaban con delincuentes de poca monta. Claro, los héroes clandestinos no eran tan conocidos, pero la gente sabía que existían, no. No eran tan tontos, su inexperiencia en combate se hacía evidente mientras se agitaba constantemente intentando agacharse, esquivar y escapar. Izuku tenía que correr hacia la entrada del callejón cada pocos segundos mientras intentaba escapar. Era escurridizo, eso sí, pero su forma era pésima. Había intentado lanzar un puñetazo y, de haberlo conectado, probablemente se habría roto el pulgar. Izuku no era el mejor luchador ni mucho menos, aunque conocía los fundamentos del combate. Después de todo, se los habían inculcado desde los 5 años. Le asestó una patada circular torpe en la cabeza. El tipo estaba muy desesperado, tenía una peculiaridad genial, pero no tenía uso en combate, y aparentemente carecía de experiencia en combate. Lo hacía por desesperación e ira desenfrenadas. Izuku entendía a dónde podía llevarte la desesperación, no es inocente ante el robo. Pero su víctima estaba acurrucada contra la pared, parecía de 17 años y estaba aterrorizada. La pistola, que estaba justo en su cabeza, se agitaba como un juguete. Izuku nunca había lastimado a nadie a menos que intentaran luchar contra él. Esa era la pequeña, superficial y endeble brújula moral que guardaba cerca de su podrido y maldito corazón. Algunos lo llamaban hipócrita, pero hay que trazar límites en la arena. Un muro de cristal para alejarse de su padre. Cuando la patada se acercó a su cabeza, empujó la pierna al suelo con la mano antes de pisotearla con las botas. En el momento de shock, mientras el dolor recorría el cuerpo del asaltante, Izuku blandió su bate hacia la cabeza del hombre demasiado rápido para que se recuperara y se agachara de nuevo. Oyó su cuerpo caer al suelo y enseguida se dio cuenta de que había olvidado conseguir material para sujetar a los villanos. Bueno, esto fue un ensayo y error, no. Se arrodilló ante el villano y lo puso en posición de recuperación para que estuviera bien mientras estaba inconsciente. Sí, era molesto, pero causar una muerte era demasiado para un justiciero el primer día. No había oído el crujido del hueso en la pierna del villano, así que esperaba que no estuviera muy herido. Le dio una patada al arma que sostenía el hombre hacia un lado del callejón antes de moverse hacia el adolescente y arrodillarse junto a él. ¿Estás bien? Intenta hablar lo más bajo posible para calmar al adolescente. Tenía la cabeza escondida entre las manos temblorosas y se negaba a levantar la vista. Izuku sintió lástima por él. Recuerda cuando era pequeño, antes de que todo pasara, y lloraba a mares por cualquier cosa. Técnicamente, el niño era mayor que Izuku, pero mentalmente seguía siendo un niño. Izuku se adelantó mucho, no quería eso para nadie más. El villano ha caído, no sé cuánto tiempo más aguantará así, murmuraba Izuku, arrodillado junto al chico. Te agradecería mucho que llamaras a la policía. El chico levantó la cabeza al oír eso. No eres un héroe. No puedes. Sus palabras se entrecortaron al salir. Como si tuviera que forzarse a salir a través de capas de ansiedad y miedo. Habría resultado Izuku así si no lo hubieran llevado, ellos. Izuku se mordió la mejilla. El niño ya estaba asustado, y decirle que apenas lo salvó un justiciero débil que hacía esto porque no tenía nada más que hacer probablemente lo aterrorizaría aún más. Soltó una risa nerviosa. Izuku no podía verle la cara, pero sentía que sus manos habían empezado a temblar de nuevo. Quizás era una mala idea. Voy a llamar a la policía, sus palabras seguían tartamudeando, aunque ahora con más fuerza. Bien, porque Izuku no quería lidiar con la llegada de la policía. Tendría que encontrar la manera de contener a los villanos y alertar a la policía de su presencia en el futuro si quería seguir siendo Fox. Izuku asintió al chico y se levantó.
Consideró volver a saltar a los tejados, pero el crujido de sus tobillos cada vez que saltaba mal no le tranquilizaba. Aprendería a saltar correctamente con el tiempo, pero por hoy, posiblemente, quedarse en las calles y vigilar a los héroes cercanos era una buena idea. Tras propinarle al villano otra patada en la cabeza para asegurarse de que permaneciera inconsciente antes de salir corriendo del callejón, Izuku se lo llevó el viento. El tenue zumbido de las farolas le indicaba dónde alejarse cada vez que se cruzaba con un héroe. Solo había unos 3 esta noche, por lo que podía ver, y uno de ellos era Eraserhead. Izuku se había asegurado de que su ruta de patrulla se mantuviera alejada de Eraserheads, y siempre es bueno tener cuidado también con los demás héroes. En teoría, podría lidiar con gente como Death Arm si fuera necesario, pero la verdad es que no quería tener fama de héroe luchador. Además, si Eraserhead se enteraba de que un chico con una máscara de zorro estaba golpeando héroes, podría decidir tomar cartas en el asunto. Entonces, estaría un poco perdido. Como era de esperar, los asaltos eran bastante comunes a esas horas de la noche. 2 chicas que volvían tarde a casa del brazo, a las que Izuku salvó, le habían alborotado el pelo después. Fue una experiencia extraña. Luego estaba el tipo de traje, que después de que Izuku lo detuviera, empezó a gritarle por algo que no entendía, y entonces Izuku se dio cuenta de que solo estaba borracho y arrastraba las palabras. En general, la noche fue bastante floja. Izuku no sabía qué esperar, considerando que apenas salía por la noche, pero al menos su lesión más grave de la noche fue una fractura de tobillo. Él la considera una victoria. Se encontró de nuevo en uno de los tejados. Cruzó las piernas en el borde mientras comía la barra de proteína desmenuzada que llevaba en su cinturón de herramientas. En momentos como este recordaba lo libre que era, y Dios, le encantaba. Nadie que lo frenara ni le dijera cómo comportarse. Solo Izuku Midoriya, el vasto e infinito cielo y el mundo bajo sus pies, demasiado lejos de su alcance como para que le importara. Eso fue hasta que oyó un grito proveniente de aquel mundo de abajo. Dio un salto y se atragantó con la barra de proteína que tenía en la garganta. Intentó silenciar la tos en su hombro, tenía que mantener su posición en secreto hasta que descubriera qué estaba pasando. El polvo le cubría las manos mientras se arrastraba hasta el otro lado del tejado para escuchar. Se mantuvo arrodillado para intentar ocultarse. Había unos 5 tipos en total ahí abajo, y uno estaba merodeando detrás de todos los demás. Uno tenía unas manos enormes, apretadas en puños que no combinaban con el resto de su cuerpo, y otro tenía pinzas de cangrejo en lugar de manos. Los otros 3 seguían siendo corpulentos, pero no mostraban señales visibles de sus peculiaridades. Sus víctimas eran una pareja de unos 30 y tantos. El tipo gritaba una y otra vez que, aún no tenía su dinero, mientras sujetaban a su amigo por el cuello. Probablemente ella era la que había gritado. Bueno, Izuku, no puedo dejarlo mucho más tiempo. No creo que pueda entrometerme aquí, dijo una voz suave en el callejón. Era alta y corpulenta. Estaba de pie de una manera que ocultaba sus músculos y la hacía parecer más menuda, más vulnerable. ¿Quién se supone que es usted, señora? La voz salió con mucha condescendencia del hombre que sostenía el cuello de la chica entre las manos. Este tipo descendía cada vez más en la lista de respeto con cada movimiento que hacía. Una risa salió de la boca del héroe antes de hablar, ya verás. Aproximadamente medio segundo después de que esas palabras salieran a la luz, ella se abalanzó. Un cuchillo se clavó en la muñeca del hombre, obligándolo a soltar a la chica. El recién llegado, al que Izuku empezaba a creer un héroe, y que debería estar corriendo ya mismo, atrapó a la chica con facilidad y la bajó junto al hombre que la acompañaba. Podrías hacerlo mucho mejor, chica, dijo el héroe con cara seria antes de volver a luchar contra los 4 chicos, e Izuku tuvo que contener un bufido desde su posición privilegiada. Todos intentaron emboscarla a la vez, pero ella parecía contenta de defenderse con la gracia de una bailarina de ballet. Sus movimientos parecían fluidos, como si le resultara natural defenderse de varios asaltantes a la vez. Izuku tomaba nota mental de su técnica. Si quería mejorar, tendría que aprender de los profesionales. Sin embargo, había un problema, el 5.º tipo seguía retenido por los demás. Avanzó lentamente hacia el héroe y, a pesar de toda su fuerza luchando contra 4 villanos a la vez, no lo golpeó ni una sola vez. Realmente no tenía sentido. La heroína derribó al 3.er tipo y el 5.º estaba justo a su lado cuando lo hizo, pero ni siquiera lo reconoció. ¿Acaso tenía una peculiaridad que le permitía no ser atacado? Que no lo vieran.
Se alinearía con todo, ya que no lo habían usado para intimidar al tipo y a su amigo, ya que de todos modos no se le veía. Estaba allí solo como refuerzo de emergencia por si acaso llegaban los héroes. Sería una peculiaridad perfecta para una emboscada. Acabas con los villanos y, cuando crees que estás a salvo, recibes un golpe en la cabeza de la nada. Se acercaba a donde se encontraba el héroe. Estaba a punto de derribar al cuarto tipo, y su cuerpo se movió solo. Ni siquiera había planeado usar sus dardos esta noche, pero en tiempos desesperados. Apuntó su cerbatana hacia donde podía oír su respiración y la disparó hacia el cuello del hombre invisible. Casualmente, rozó el cuello del héroe, lo que la hizo girar la cabeza para mirarlo. Por un momento, Izuku pensó que estaba completamente perdido. 2 años solo y sin ser detectado, y en su primer día haciendo algo divertido, lo atraparon porque tenía que hacerse el héroe. Probablemente aún podría huir si fuera lo suficientemente rápido y pasar desapercibido el tiempo suficiente para que la gente olvidara que un niño con máscara de zorro existió. Entonces, el villano gritó. La heroína dejó escapar un grito ahogado mientras miraba fijamente al suelo donde yacía el quinto hombre. Su ritmo cardíaco indicaba que estaba inconsciente, y por cómo su cabeza permaneció en el suelo durante aproximadamente un minuto después, Izuku supuso que se había vuelto visible. Eso le ayudaría. Intentar incapacitar a un héroe y salvarlo probablemente tendría reacciones muy diferentes, y penas de cárcel. Una carcajada resonó por todo el callejón mientras la heroína se abrazaba el estómago. La situación le parecía mucho más divertida que a Izuku. Quiso correr en cuanto disparó el dardo, pero algo lo mantuvo plantado en el suelo. Quizás fueron sus propias tendencias autodestructivas las que lo mantuvieron cerca del héroe al que casi le disparó un dardo venenoso, o quizás fue su propia estupidez, nunca lo sabrían. Gracias por la ayuda, chico. Ella le gritó desde el suelo, con las manos a los lados de la cara, imitando un megáfono. No iba a correr hasta allí y arrestarlo. Claro que la había ayudado, pero era un justiciero, no. Lo que estaba haciendo era ilegal. Aún así, ella solo intentaba hablar con él con desgana. Izuku le devolvió el saludo lentamente antes de guardar su cerbatana. Probablemente una decisión tonta, ya que era su única forma de derribar rápidamente al héroe si ella cambiaba de rostro rápidamente y decidía ir tras él, sin embargo, quería que confiara en él. Le temblaban las manos al abrir los bolsillos de su cinturón de herramientas para la cerbatana y los dardos, qué tan nervioso estaba por encontrarse con un héroe del que ni siquiera había oído hablar antes. Necesitaba recomponerse. Los nombres Phantom por cierto. Le gritó de nuevo. Sus palabras tenían una dulzura que ni siquiera Izuku pudo confundir con malicia. Realmente no lo entendía. Iba a dejarlo escapar. Como si le leyera la mente, le dio la espalda y habló por su comunicador sobre la captura de 5 criminales, sin mencionar al niño justiciero en la azotea que la había ayudado. Empezó a esposar a los villanos e Izuku sintió la mirada de la pareja sobre él desde el suelo, pero si Phantom hubiera querido atraparlo, ya lo habría hecho. ¿Acaso podría soportar las críticas por no atrapar a un justiciero tan nuevo como él? De todas formas, es básicamente su culpa por haberle dado la espalda así. Así que corrió. Izuku corrió por los tejados y dejó que el viento le llenara los pulmones y arrojara su cabello hacia atrás, al abismo infinito en el que reside este mundo. Ni siquiera pudo evitar que otra carcajada brotara de sus pulmones al superar un salto particularmente largo y leso. Le encantaba. Lo habían visto y estaba a pocos metros de un héroe. Un héroe que fácilmente podría haberlo perseguido, intentado arrestarlo o incluso haberlo logrado, arruinando su vida. Pero no lo hizo. Le gustaba esta fantasma. Era amable y, evidentemente, bastante indulgente con los justicieros. Lo cual, en su caso, era una gran ventaja. Había otros héroes nocturnos o underground, así. No quería ir demasiado lejos, pero quizá después de un tiempo siendo un zorro podría intentar hablar con un héroe. Quizás incluso podrían ser aliados. Dios sabía que Izuku necesitaba relaciones en su vida, por muy superficiales que fueran. Podría lidiar con eso otro día. Después de todo, eran casi las 3 de la madrugada. Solo planeaba dar otra vuelta por la ciudad antes de volver a su apartamento. Rodó hasta un tejado tras un gran salto cuando oyó un grito desde abajo, presumiblemente otro atraco. Borrando su sonrisa inapropiadamente grande antes de acercarse al callejón, saltó al suelo blandiendo su bate. Ojalá algún día la gente supiera que, pasara lo que pasara, había un zorro allí haciendo todo lo posible por protegerlos.
Por ahora, sin embargo, podía ayudar a la gente. Eso era todo lo que realmente deseaba. Shota estaba exhausto. Eso podría describir su estado de ánimo casi todos los días. Después de ese secuestro desastroso del día anterior, tuvo que hacer una cantidad de papeleo desorbitada. Entonces, Tsukauchi solo decidió mencionarle, después de haberlo hecho todo, que tenía que hacer aún más por el zorro justiciero que había decidido aparecer. El niño problemático, porque eso era, un niño, había sido el único en notar el secuestro, ya que estaba apartado en una zona residencial. Cuando lo vio correr por las calles a toda velocidad, llorando desconsoladamente, Shota pensó que se había escapado. Entonces empezó a divagar entre lágrimas sobre un secuestro, un almacén y una pistola en la cabeza. Shota le indicó la dirección de la comisaría y luego corrió a toda velocidad hacia donde el chico le había descrito. En el almacén se encontró con un caos absoluto. Debieron de notar la huida del chico mientras intentaban sacar a las otras 5 víctimas, y el justiciero que el chico había descrito se escondía tras unas cajas. Pensó que el chico intentaba evitar problemas, que tal vez lo habían secuestrado con los demás y se había escapado. Entonces, el chico, imprudentemente, le lanzó un cuchillo al arma del villano y, estúpidamente, empezó a pelear con él. El chico había obligado a Shota a luchar contra el resto de los secuestradores mientras él lidiaba con el que realmente estaba dispuesto a dispararle. El zorro parecía estar entrenado en combate, pero era evidente que estaba oxidado. Sus movimientos parecían reconsideraciones en lugar de instintos básicos, como si hubieran sido forzados y añadidos en lugar de aprendidos y adquiridos para formar parte de sus habilidades. La historia de la lona era algo que deseaba haber omitido del informe, ya que tenía la vista tapada y su propia arma de captura fue utilizada en su contra por un adolescente, si acaso. Pero maldita sea su integridad, pues tuvo que añadir cada detalle molesto a su declaración e intentar ignorar la sonrisa burlona del detective al leerla. Incluso tuvo que volver la noche siguiente después de su patrullaje para completar aún más papeleo sobre el incidente. Era en momentos como este cuando se arrepentía de sus decisiones profesionales. Estaba sentado esperando su documento número 11.000 millones sobre el evento, con una taza de café, con una cantidad de azúcar completamente normal, en las manos, cuando la puerta de la comisaría se abrió de golpe. Shota giró la cabeza y vio a Phantom saludándolo. Phantom era una heroína clandestina relativamente nueva. Se había graduado de la UA hacía 3 años y, aunque él no era su tutor, sin duda la conocía. Tras obtener su licencia, se había abalanzado sobre él. Oye, Eraserhead, tengo noticias para ti, dijo con esa sonrisa casi inamovible mientras se sentaba junto a él. Shota simplemente puso los ojos en blanco y, a regañadientes, tomó el siguiente formulario del detective. ¿Qué pasa, fantasma? Intentó hablar con la mayor indiferencia posible para que ella fuera a molestar a alguien más, como a la señorita Chiste. Siempre habían sido muy unidos. Vi a tu pequeño justiciero hoy, anunció en voz muy alta a toda la estación. Quizás era su tono habitual. Shota quería meterse en un saco de dormir y no volver jamás. El niño tenía dolor de cabeza la primera vez que lo conoció. Si empezaba a salir todas las noches, ya podía sentir la migraña. ¿Viste al zorro? No pudo contener la curiosidad al hablar. Sus ojos se clavaron en esa sonrisa tonta que ella parecía tan segura de mantener. Sí, incluso disparó uno de sus dardos, hizo como si llevara la cerbatana a los labios, y luego una explosión cuando el dardo dio en el blanco. Muy exagerado. Los dardos solo habían inmovilizado a los villanos y, aunque no había visto al zorro golpear a nadie con ellos, las versiones de los testigos coincidían. El chico había disparado a 3 personas con dardos, uno en el ojo, y el veneno de las puntas aún estaba siendo analizado por los forenses. Hasta ahora, la conjetura era que mezcló diferentes tipos de venenos. Shota mentiría si dijera que no le pareció impresionante. ¿Qué estaba haciendo? El detective se había unido a la conversación, frunciendo el ceño con curiosidad mientras abría su cuaderno. Phantom suspiró ante la investigación improvisada. Me estaba ayudando, no me di cuenta de que uno de los villanos con los que luchaba tenía un don de invisibilidad, pero él sí. Siempre hablaba con las manos, hacían grandes gestos al hablar para enfatizar sus palabras. La emoción fluía de su cuerpo cada vez que lo hacía. Habría sido una heroína increíble, estaba casi hecha para los medios y la atención. Esto podría ser malo, si se mete en peleas, podría lastimarse, dijo Shota.
No pensé que fueras tan blando, Eraserhead, interrumpió Phantom mientras le daba un codazo en el hombro. Mi trabajo es no querer que los mocosos salgan lastimados, señaló mientras su bufanda de captura la alejaba. Parecía que estaba cuidándose solo, respondió ella encogiéndose de hombros. Aún así, tendremos que vigilar esto, comenzó Tsukauchi, poniendo fin a su discusión. Fantasma, Eraserhead, si ambos pudieran intentar disuadir a este zorro de seguir con su justiciero con palabras primero, entonces no tendríamos que usar más fuerza. Shota asintió con la mayor parte de su rostro aún oculto en su arma de captura, y Phantom le dio un saludo simulado antes de comenzar a completar su propio papeleo para la noche. Shota suspiró mientras miraba la pila de papeles que aún le quedaban por hacer. Si eso impide que haya más papeleo, me apunto. Soy un detective, no un dios, rió Tsukauchi mientras dejaba a los héroes a su suerte. Miró el formulario de justiciero que Tsukauchi había improvisado al mencionar al justiciero del secuestro. En la parte superior quedaban 3 columnas sin rellenar. Shota esperaba que la aparición del chico fuera solo una vez, que se fuera corriendo a casa y dejara de molestarlo. Lamentablemente, el mundo no solía jugar a su favor. Alias zorro, edad presunta, adolescencia temprana. Nivel de peligro, bajo.